un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Así es, amigos, si estábamos promocionando con las muchachas este encuentro, vamos a entrar de lleno en otro nivel con nuestro querido y admirado amigo. De verdad, tenemos un gran aprecio por nuestro gran Alexis Alzuru, el profesor de Ciencias Políticas. Ustedes lo conocen, lo siguen, lo leen en el Nacional. Profesor Alzuru, un gran abrazo de parte del equipo del programa y de toda Radio Caracas para usted y para toda su gente, para la familia. ¿Cómo está todo? Hola, Mingo, ¿cómo estás? Qué gusto oírte. Igualmente, querido amigo. Fíjate, vamos a entrar en materia porque siempre el tiempo se nos hace corto y nosotros promocionábamos este encuentro contigo ayer diciendo, bueno, es una gran verdad, Venezuela necesita urgentemente un cambio político, pero ¿cómo lograrlo? Porque por los vientos que soplan, esto como que va para largo. Profesor Alzuru, yo le decía a las muchachas en el Está Circulando que, bueno, ahí comienza una ala de la oposición a vendernos la posibilidad de sacar a Maduro en un referéndum revocatorio el año que viene. Y yo le decía a las muchachas el peligro que significa eso, porque evidentemente esas elecciones chimbas que fueron en el 2018, allí Maduro supuestamente sacó 6.245.862 votos. Entonces, para ir a un revocatorio, profe, tenemos que reconocer que en efecto Maduro sacó esos votos, porque resulta que para que se pueda dar un revocatorio, pues hay que sacar más votos de lo que supuestamente sacó Maduro. ¿Usted qué opina de este desastre, profesor Alzuru? Mira, Mingo, bueno, un gran saludo para todos los que están allí, para los venezolanos que te escuchan siempre, ¿no? Bueno, déjame liquidar varias cosas de entrada, ¿no? Porque antes de hablar de revocatorio, tú tienes una elección en noviembre, ¿no? Claro, el 21 de noviembre. El 21 de noviembre tenemos una elección, una macroelección. Es verdad. Ahora bien, creo que lo que pueda ocurrir el próximo año va a estar condicionado claramente por lo que ocurra este año, tanto de cara a las regionales como al proceso de negociación que está en marcha. Entonces, yo quisiera como liquidar por puntos el tema de las regionales primero. Por favor. Cuando tú revisas lo que ocurre en Venezuela, cuando nos aproximamos a todos los procesos que están en marcha, tú te das cuenta que, bueno, estamos al filo de julio y hay una oposición que aún sigue deshojando la margarita, si participa o no en las elecciones regionales, o por lo menos un bloque de la oposición. Es verdad. Y yo esto lo quiero despachar muy brevemente, porque fíjate lo siguiente, yo creo que te lo comentaba en la última vez que conversamos. En política es imposible actuar sin marcos institucionales. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Pocos meses, un mes antes de la elección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, pues Guaidó era simplemente un desconocido. Creo que lo conocían en el litoral, lo conocía su familia y alguna gente de Voluntad Popular. Pero la Venezuela que está en conflicto no lo conocía para nada. Ahora, ese señor que se eligió con un CNE que estaba administrado por el PSUV, que se eligió con un CNE con unas reglas que favorecían a los candidatos del PSUV, pues estaba allí y por distintos sucesos azarosos, una persona que era absolutamente desconocida resultó electa nada más y nada menos que presidente de la Asamblea Nacional, y poco después ese desconocido
que seguramente cuando fue electo nunca pensó en ser presidente de la Asamblea Nacional y mucho menos presidente interino de Venezuela, resultó presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Sí. Es decir, que eso ocurre. ¿Sabes por qué ocurrió eso? Más allá de todos los movimientos azarosos que lo condujeron y lo pusieron en esa posición, porque él se eligió y estaba dentro de un marco institucional que le acreditó y le abrió la posibilidad de competir en unas condiciones totalmente, digamos, en un escenario que era totalmente incierto. Pero la probabilidad que él tenía del 1% cuando fue electo presidente, diputado en el 2015, se convirtió en 100%, gracias al marco institucional que tenía. Pero Guaidó no solo fue presidente electo, fue presidente interino, presidente de la Asamblea, sino que además, gracias al marco institucional que él tenía, un marco institucional que parecía más bien un ranchito, por así decir, porque fue electo en unas condiciones precarias, pues nada más y nada menos que 60 países lo acreditaron para que confrontara a Nicolás Maduro. Entonces, cuando tú revisas el caso Guaidó y cómo él llega a ser presidente interino, presidente de la Asamblea Nacional, y además obtener un respaldo de esa magnitud, tú descubres que despreciar los marcos institucionales es un craso error, porque es lo que te abre la ventana para, en un momento determinado, pues, tener acceso a los espacios reales de poder. Y en política, nuevamente me refiero al caso Guaidó, juegan todas las variables y los actores, etcétera, etcétera, pero también juega algo que el señor Maquiavelo decía o definía como el bendito azar, porque la elección de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino tiene mucho de azar y poco de cálculo, ¿no? Entonces, despreciar los marcos institucionales puede ser un gravísimo, yo creo que fue un gravísimo error no haber participado en la Asamblea en las elecciones de diciembre, con todo lo amañado que estaba el CNE, que lo sabemos. Eso está así desde que desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia de la República. Claro, a eso me refiero. Nosotros tenemos todo un historial sin marco institucional, pues, ¿no? No, tenemos unos marcos institucionales que están. No es que no tenemos, lo tenemos. Que están amañados, que tienen goteras, que tienen grietas, que todo eso. Pero es que dentro de esos marcos institucionales que tú puedes operar para desplazar a Maduro, eso es lo que hay que entender. Claro. Y lo grave es que no lo entienda Juan Guaidó, que fue electo por una asamblea que estaba controlada por un CNE controlado por el PSUV, pero llega a ser presidente interino de Venezuela. Entonces, él sigue deshojando la margarita, aun cuando él es producto de las instituciones, digamos, deterioradas, medio rancho que tenemos en Venezuela, gracias a la administración chavista. Pero que Juan Guaidó se pare a esta altura y el bloque que lo acompañe al filo de julio, cuando tú tienes que tener los candidatos ya definidos completamente hacia finales de agosto, y que no solo te pares a deshojar la margarita, sino que tú condiciones la participación en las regionales a la evolución del proceso de negociación, donde tú vas a solicitar que Maduro prácticamente acepte que tiene que ir a unas elecciones presidenciales, pues es un error aún más grande, más grave todavía. Por eso es que yo he dicho en varias oportunidades, y lo he comentado a través de tu programa, que mientras que Guaidó esté en Venezuela, el costo político para los venezolanos y las posibilidades que tenemos los venezolanos de reacomodar un juego para desplazar a Maduro va a ser muy difícil. Mientras que él esté en esa presidencia interina y administre una cuota de poder como la está administrando, los venezolanos vamos a tener mayores costos y le vamos a pagar más cara. Eso es lo primero que yo quiero dejar como sentado, porque no puede ser que una persona que está administrando poder gracias a un marco institucional que fue configurado y administrado por el chavismo,
ahora esté pensando o deshojando la margarita para ver si él acepta que un sector de la oposición vaya y compita por las regionales. Pues si la oposición no compite por las regionales, mira lo que va a ocurrir. Maduro, para formularlo casi que en una frase académica, el 21 de noviembre nosotros vamos a elegir, primero que nada, a una nueva oposición. Y después vamos a elegir a unos gobernadores, a unos alcaldes y a unos diputados regionales. Es decir, que si Guaidó decide no ir a las regionales y el bloque que lo acompaña, tú vas a tener a un PSUV empoderado que va a avanzar en el 2022 hacia algo que el chavismo viene trabajando cada vez de manera más transparente, que es un reacomodo político de Venezuela. Vamos a pasar de gobernadores, de unas gobernaciones y de unas alcaldías, a una nueva geografía, a una nueva arquitectura, donde lo fundamental van a ser las comunas. Vamos a pasar el Estado comunal. Ese es el salto, que es uno de los saltos, pero el otro salto que está buscando Maduro es efectivamente elegir una nueva oposición con la que él pueda trabajar más cómodamente ese proceso de redefinición política de Venezuela. Entonces tú vas a tener dos consecuencias muy potentes a partir del 21 de noviembre. La posibilidad de que en Venezuela se abra un camino, se allane el camino hacia el Estado comunal, sí, por una parte, y que se redefina los actores políticos de la oposición y quede un sector de la oposición, la única oposición que quede, va a ser una oposición que va a estar administrada por no, ni siquiera por el chavismo, sino por el madurismo. Entonces lo que está haciendo el señor Guaidó, pues me parece muy crítico, porque él no puede seguir condicionando la elección, como lo está haciendo, a un proceso de negociación que todos sabemos que es extremadamente complejo, que Maduro está administrando a su discreción, porque una cosa es negociar, que habrá que hacerlo en otro momento, pero otra cosa es condicionar la participación en las regionales a la evolución de un proceso que no va a tener buenos resultados en la primera fase. Eso. Claro, profe, y tenemos que identificar, nos están indicando, hay conciencia verdaderamente de la gravedad de lo que usted está expresando, porque los venezolanos que pudieran estar escuchándolo en estos momentos se preguntarán, bueno, ¿y cómo desplazamos a Maduro y a su régimen criminal del poder que ostenta dentro de Venezuela si está diseñando una oposición como traje a la medida que ya ha venido confeccionando desde hace bastante tiempo, pero va a terminar de consolidar en estas elecciones chimbas del 21 de noviembre y la instauración de ese Estado comunal? Entonces, ¿cómo se le explica a la gente y cómo se digiere eso sin ese marco institucional, si no hay separación de poderes? Bueno, chico, ¿cómo vas a participar tú en cualquier evento electoral? Eso no tiene ni pie ni cabeza, pero eso será en la próxima parte con el profesor Alexis Alzuru. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. Cómo me gusta hablar de heladería Vegan Fruit. El viernes pasado, cuando bautizamos aquí el mantequilla de maní, que además teníamos Coco Crunch y lo juntamos y lo disfrutamos, bueno, la gente me decía, oye chicos, de verdad que son una maravilla los helados Vegan Fruit, pero insistimos, ¿cómo hacen ellos para que sean tan cremosos? ¿Cómo hacen ellos para que sin gluten, sin azúcar, sin lácteos, sin huevos, logren esa cremosidad? Porque amor cremoso y vegano, pues
¿Cómo hacen? Bueno, yo no sé cómo hacen, pero lo hacen y ustedes, yo quiero que se pongan en contacto con ellos a través de veganfruit.com. Todo lo canalizan a través de veganfruit.com. ¿Ya probaron mantequilla de maní? No lo pelen porque es una ricura. Heladería Vegan Fruit es amor vegano y cremoso. Bueno, yo estoy seguro. Usted necesita las maletas, usted va a viajar. Fíjese que hay una gran diferencia porque usted va al aeropuerto y entonces le dicen, se lo plastifico, maestro, vamos a plastificarle. Entonces no, eso es un plástico chimbo. Usted necesita es el protector que le ofrece Talabartería y Zapatería Principal, que es con un cierre. Además, usted está viendo, es que para las maletas tiene que protegerlas porque no las van a tratar bien en ningún aeropuerto. No convénzase de eso. Pero además, usted necesita suela para unos zapatos. Usted necesita abrirle un huequito a la correa. Por ejemplo, un detallito que le estoy diciendo. Necesita ese detalle. Bueno, Talabartería y Zapatería Principal. Ellos están en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este y si quiere conversar con ellos, 0416-705-5476. Talabartería y Zapatería Principal, el arte de trabajar el cuero. Si usted viene hoy o esta semana porque tiene una gestión en el Saime de la Trinidad, en ese centro comercial está la Pastelería del Corso. Usted le provoca desayunar un croissant recién salido del horno, humeante, riquísimo. Bueno, ese croissant puede ser de chocolate, ese croissant puede ser de crema pastelera, ese croissant puede ser también el pastelito de manzana. Uy, qué rico. Hubo varios pedidos este fin de semana porque mandaron a hacer los saladitos de hojaldre, pero no con jamón ni ricota, sino de manzana. Y son una ricura, de verdad. Pero si usted va a desayunar ese café, puede acompañarlo con el clásico cachito o el pastelito de jamón o pavo y queso crema, que es una ricura, de verdad. Estoy hablando de la Pastelería del Corso. Y si hay algún cumpleaños esta semana, bueno, la torta es de la Pastelería del Corso y usted la encarga y se la llevan a su casa. ¿Cómo es que se llama el servicio de delivery? Pedidos ya. 941-1971 del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ese regalo del padre, me gusta mucho que hayan seguido mi recomendación y mucha gente se presentó el fin de semana para seleccionar su obsequio para el Día de Papá en Farmacia CVS. ¿Dónde está la Farmacia CVS? Para que ustedes en esta semana flexible puedan venir con tranquilidad, pero por supuesto con todos los protocolos de seguridad, de distanciamiento, de aseo de las manos, la mascarilla, el tapabocas, todo. Bueno, en el CCST en el nivel C1. Farmacia CVS, porque yo insisto que usted aquí puede hacer mercado, puede hacerse su examen de óptica, puede hacerse su examen de laboratorio, puede retirar el medicamento que necesita cualquier miembro de la familia o ahorita que somos, mira, un amigo necesita cualquier medicamento para la tensión, usted lo consigue en Farmacia CVS y más. No tiene pérdida frente a Beco, al lado del Banco Mercantil, Farmacia CVS y más, todo lo demás. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, nosotros continuamos con el profesor Alexis Alzuro y precisamente la gente se suma al comentario que dejábamos en puntos suspensivos. Bueno, estamos impávidos con lo que cuenta el profesor Alexis Alzuro. Realmente entonces esta es la intención de Maduro y su régimen criminal de hacer esa oposición como traje a la medida. ¿Cómo entonces nos quedamos de brazos cruzados? Porque la abstención sin estrategia es válida. Por favor, Mingo, pregúntale al profesor Alexis Alzuro qué hacemos, porque si no participamos, ¿cómo somos democráticos? Porque nosotros no podemos caernos a balas con la gente de Miraflores.
Y tenemos una pregunta de Homer Leal que le dice, ¿a qué nos está invitando el profesor? ¿A que pase lo mismo de las pasadas elecciones de alcalde y gobernadores? También tenemos a Nelson Peña que pregunta, ¿vale dimitir tanto para Nicolás como para el ingeniero Guaidó? José Luis Petit comenta, la nueva oposición debe rescatar los valores honestidad, ética y moral. Carlos Caro dice, los miembros de un CNE deben ser personas probas y sin ninguna afiliación política. Mucha participación de nuestros amigos para el profesor Alzuru. ¿Por dónde comenzamos? Y que no se olvide de comentar el revocatorio, Mingo. Sí. Mira, amigo, bueno, recapitulando brevemente, cuando fue electo Juan Guaidó, estaba de presidenta esta señora, ¿cómo que se llama? Tibisay Lucena. Y la señora Tibisay Lucena, sí. Nada más y nada menos. Sí, la de la tendencia irreversible. La que siempre ha tenido tendencia. Y la de la tendencia irreversible, exactamente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que, bueno, la política trabaja con realidades. Ahora, Juan Guaidó se eligió diputado en esa realidad. Uh-huh. Y ahora tenemos una realidad muy similar, un CNE muy parecido al CNE que teníamos cuando Guaidó fue electo. Sin embargo, que Maduro siga en la presidencia después del 19 no es imputable solo a Maduro. Es imputable, yo diría que en mucho, al proyecto que ejecutó Guaidó, que no fue un proyecto de país. Yo en esto quiero ser muy claro, el proyecto Guaidó fracasa, el gobierno interino fracasa, porque Guaidó ejecuta un proyecto que no era un proyecto de país, sino un proyecto personal de Leopoldo López. Uh-huh. Ahí fracasa no un presidente interino, sino que fracasa un funcionario que ejecutaba órdenes de un presidente que estaba tras bastidores. Fracasa un empleado de Leopoldo López con un proyecto personalísimo de Leopoldo López. Ahí no hubo un proyecto nacional, ahí no hubo un proyecto de la oposición venezolana y del país opositor contra Maduro. Por eso es que después del 2019 nosotros nos volvemos a encontrar con una realidad tan dura como la que tenemos ahora. Pero lo grave, Mingo, es que la persona, el empleado de López, que condujo al país a un fracaso monumental en un proceso que era clave para el país, pues es el que sigue administrando la vocería de la oposición. Entonces, bueno, la oposición le tendrá al país, y cuando digo la oposición no me refiero solo a los partidos del G4, yo me refiero a la oposición a todos aquellos venezolanos que institucionalmente o no estamos en contra de Maduro. Uh-huh. Bueno, tendremos que presionar para que el señor Guaidó o se enserie o se retire. Y cuando digo que se enserie o se retire, me refiero a lo siguiente. Si él quiere avanzar en un proceso de negociación, creo que todos queremos negociar, que haya una negociación, una salida pacífica hacia la democracia. En eso estamos todos claros. Bueno, si él quiere negociar, él va a tener que entender dos cosas. Uno, que negociar en este momento algo distinto a las regionales es una sencilla estupidez. Este es el momento solo para negociar condiciones, presionar. Hay que simplemente segmentar el proceso de negociación. Eso no cuesta nada, eso es perfectamente posible. Una segmentación de una negociación con el gobierno. Bueno, negociemos de aquí a noviembre solo el tema regionales, CNE y regionales. Y tratemos de mejorar las condiciones después que sea electo, que sean electos los diputados, los nuevos gobernadores y los nuevos alcaldes, y veamos cómo quedamos nosotros, pues avanzaremos hacia una segunda etapa de la negociación y entremos a negociar otra agenda. Pero tratar de negociar
el paquete que Guaidó está anunciando desde ahora es un error estratégico monumental que no me extraña que cometa Guaidó porque ha cometido demasiados. Es decir, que el señor Leopoldo López puso un funcionario, un empleado realmente incompetente como para ejecutar un programa o un proyecto que era muy caro para él y que era extremadamente caro para el futuro de los venezolanos, no solo para el presente, sino para el futuro. Porque te voy a decir lo siguiente, Maduro, una vez que gane las regionales, si seguimos por la ruta que va a la oposición, va a ganar las regionales, y no solo porque tengamos la realidad del CNE, que la tenía Guaidó cuando fue electo, sino que la va a ganar justamente por la sucesión de nuevos errores que se están cometiendo en esta etapa crucial, que es una etapa preelectoral. Ahora, una vez que él gane las regionales, mira lo que él va a hacer. Va a avanzar hacia el Estado comunal, va a reacomodar a una oposición más favorable y sobre todo va a apuntar hacia el 2024. Porque lo que está haciendo Maduro es hilvanar toda una cadena de acontecimientos políticos para garantizarse su presidencia hasta el 2024. Maduro no está en las regionales solamente. Maduro no está en la negociación con Guaidó solamente. Maduro está proyectando cómo preservar su gobierno hasta el 24, porque en el 24 puede ocurrir una cosa sorprendente para los venezolanos. Que tengamos un Estado comunal que reelija a Maduro por vía de una suerte de elección de segundo grado. Entonces, si cuando tú perfilas el proyecto Maduro, cosa que es sorprendente que nosotros no tengamos en la oposición después de 20 años de estar en la oposición. No hay claridad. Que no haya lo que existen en todos los países, lo que se llaman las salas de guerra. Sí, aprendizaje. Que son salas de análisis. Claro. No salas para hacer negocio, sino salas de análisis político para hacer las proyecciones de los escenarios. Pues cuando tú revisas, yo lo que hago en mi vida, para eso me pagan, gracias a Dios, es trabajar con datos sobre América Latina y sobre Venezuela, por supuesto. Cuando tú revisas los datos de Venezuela, tú puedes hacer perfectamente, Mingo, una proyección de lo que va a ocurrir en Venezuela. Ahora, a mí me sorprende que gente que maneja un presupuesto millonario, pues no sea capaz, chicos, siquiera de pagar unos estudios que le permitan hacer análisis político y definir, decantar los escenarios políticos. En la sociedad, en el mundo de hoy, hacer política sin información, pues no es posible. Y eso es exactamente lo que ha hecho Guaidó. No, nos queda muy poco tiempo. Es posible, hay gente que se pregunta si es posible que las sanciones obliguen a Maduro a ir a una contienda electoral donde se mida también la elección presidencial. ¿Eso cómo lo ve Alexis Alzuru? No, yo solo lo puedo ver en el marco de una negociación seria. Eso no es factible fuera de un marco de negociación, una negociación que no se puede dar en este momento, sino que debería dar después de las regionales. Eso es lo que creo. Profe, se nos agotó el tiempo lamentablemente y bueno, Internet atentó contra el tiempo de la conversación, salud de la transmisión prácticamente. Pero bueno, un placer. Igual, profe, lo estamos contactando de nuevo en breve. Un gran abrazo. Cariños a la familia, el profesor Alexis Alzuru, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.